Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Habitantes de la Noche. El día de hoy el tema que vamos a tocar es asesinos seriales y para eso tenemos una invitada muy especial, especialista en el tema. Ella es psicóloga de profesión, actualmente se encuentra laborando en una academia muy conocida del país, es psicoterapeuta gestal, especialista en el área clínica y educativa. Quiero darle la bienvenida a Mariluz Vera. Fuertes palmas para ella, por favor. ¿Qué tal, Mariluz? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Andrés. Estoy muy feliz de estar aquí en tu programa. Feliz de que me hayas invitado. No contaba con eso, pero muchas gracias, de verdad. Estoy muy feliz, así que estoy preparada para poder empezar y estar aquí, pues, en Habitantes de la Noche. Gracias. Bueno, como te comentaba, o le decía a los chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de asesinos seriales. Es un tema que tú manejas un poco por Wow. el área clínica. Sí, eso está más enfocado en realidad a la psicología forense, pero de hecho que hay una raíz, se podría indicar. Entonces también tiene mucho que ver con el ámbito clínico, en la cual soy especialista. Claro, tú tienes 3 años de experiencia, Sí, ¿correcto? en el ámbito clínico sí. Actualmente hago psicoterapia presencial y virtual y tengo mucha experiencia, se podría decir, en ello. Bueno, ¿preparada para comenzar? Preparadísima. Bueno, comenzamos entonces. El primer asesino en serie en tocar va a ser el Zodiaco. Ese asesino se habituaba en California, al norte. Sus primeras dos víctimas, bueno, antes de esto, ¿no? El asesino ataca durante diciembre de 1968 a octubre de 1969. Buenos meses, ¿ah? Casi un año. Bastante tiempo, la verdad. Bueno, te cuento un poco la historia de algunas víctimas. Cuéntame. David y Betty, de 17 y 16 años, es una pareja muy joven, las cuales ambos tenían pareja, pero eran amantes, se veían escondidas y es así que por eso llegan al lago Verde, un lago que se encuentra al norte de California. Bueno, estaban en sus cosas, ¿no? En calentura de la época, los jóvenes y todo esto. Y es así que son sorprendidos por un carro en la parte posterior que se acerca con una pistola y una linterna, apuntándole directamente a la cara. Normalmente los policías de Estados Unidos, cuando te quieren hacer una confrontación, ¿sí? En la noche, en lo que es la carretera, te enfocan con una linterna. Ahí te corta la visión. ¿Correcto? De hecho, no se te nubla porque te está toda la luz en tu cara, en tu rostro. Claro, y más aún que la linterna de los policías no es una luz simple, es una luz potente. Imagínate, claro. Entonces, los jóvenes agarran, piensan que es un policía o los han descubierto, ¿no? Sus parejas. Es que el asesino del zodiaco arremete, primeramente, con Betty, con un disparo directamente en la cabeza, como si fuera un tiro de gracia. David, Ok. al darse cuenta de esto, sale del carro. Suenan los disparos, uno, dos, el tercer disparo impacta en un árbol. Luego esta información será importante para la policía para poder ver de qué calibre es. El quinto disparo le cae en el hombro y esto hace caer a David. El último disparo es ejecutado nuevamente en la cabeza. La policía al día siguiente encuentra los cuerpos, pero todo queda archivado porque no hay una pista real, la cual puedan agarrar y llegar a saber quién es este asesino. Bueno, este asesino atacó un año después, Ok. 6 kilómetros de donde fue su primer Imagínate, asesinato. súper cerquita, como para que digan que en realidad él es mucho más inteligente que la policía. ¿Qué ocurre en este asesinato? Cuéntame. Ellos están en la parte posterior del campo de golf de la universidad donde estudiaban. Ujú. ¿Sí? Se decía de que de repente ellos no debieron ver, mejor dicho, ¿no? Algo en la universidad, de repente comerciantes de droga y fueron matados. Pero el dato que te voy a dar a continuación Ok. descarta completamente esta información. Bueno, te cuento un poco más de la historia de
Darlene Está súper y Michelle. interesante. Continúa. El asesino del Zodíaco los aborda de la misma manera que aborda sus primeras víctimas, Ok. con una linterna y la pistola. En este caso, arremete nuevamente con la mujer, con Darlene. Darlene le dispara en el pecho y en la parte del estómago. Darlene se desmaya al comenzar a perder sangre. Él creía que la había matado porque le había dado en el pecho, ya que era muy certero con sus balas. Ahora, Michelle se queda en el carro impactado y arremete contra él, pecho, estómago y piernas. El joven, astutamente, se hace el desmayado. Ujú. El asesino del Zodíaco, al creer que ha acabado con sus víctimas, se retira del escenario del crimen. Horas más tarde, dan aviso a la policía y encuentran a los dos jóvenes. Estos dos jóvenes son llevados al hospital local. Y es así que pueden describir cómo es su asesino. Bueno, como te comentaba, esta joven pareja fue llevada al hospital local, ¿no? Daphne lastimosamente entra a UCI, ya que entra a coma, pero Michelle, aún consciente, describe a la policía cómo es esta persona y se cree el identikit, que lo vamos a poder ver en esos momentos en la pantalla. Era una persona blanca, con cabellos castaños, algunas rajaduras en la parte de la frente y utilizaba lentes. Ya en estos momentos, el asesino del Zodíaco comienza a tener un rostro. Es así que él, por eso, con sus otras víctimas, se comienza a disfrazar. Sí, que también en la parte baja de la pantalla podremos ver cómo él se disfrazaba con sus últimas tres víctimas. Es ahora que el 1 de agosto de ese mismo año de 1969 llega una carta a la policía y también al periódico local. ¿Qué decía en esta carta? Que él se adjudicaba 37 muertes. Un número muy alto, 37 personas. Pero a él se le comprueban 7. Ya hablamos de 2 parejas, ¿correcto? Ahora quedan 3, las cuales te voy a ir contando. Luego de esta carta, él manda una carta el día siguiente. Esta carta estaba adjunta con un pictograma, el cual una pareja 8 días después puede descifrar. ¿Y qué dice en la carta? Que él lo hace para que cuando él renazca en el paraíso pueda tener esclavos, pero no da más detalle de quién es él, no da un nombre ni nada. Simplemente dice de que si él da esos datos, van a retrasar su reclutación de esclavos. Un poco loco, ¿no? Pero yo creo que para cada asesino, su motivación es por algo, ¿no? Claro. Pero ello tiene sentido. Exacto, acá me acabas de comentar algo importante sobre el programa, ¿no? También mencionaba sobre que el tema de que a veces estaba bien escrito. Entonces tendríamos que entrar también a tallar que sí. O una de dos, eso era intencional, colocar el tema que no estaba bien escrito, o era parte de su escritura de por sí. ¿No? Es un poco también confuso. Pero al manejar criptogramas, identifica que es una persona muy inteligente, una persona leída o entendida en el asunto, ¿no? Claro. Quizás de repente pudo pertenecer a la policía, no lo sé, o al ejército. Claro, porque si mal no recuerdo, acerca de Zodíaco, hablan de que ya a finales, ¿no? Porque tenían todo un problema para identificar quién era el asesino. Claro, incluso antes de la pandemia no se sabía quién era el asesino del Zodíaco. O sea, imagínate, desde 1969 hasta antes de la pandemia no se sabía quién era. Pero hace poco nomás se supo quién es. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Tanto tiempo esperar qué es lo que pasó también. Por ejemplo, como te estaba comentando, claro, algunos tenían la sospecha, bueno, como tú comentabas, el tema de la milicia que pertenecía, que, o sea, que era militar, por un tema de los rastros, de los zapatos, de la suela del zapato, se pudo también verificar de que era un ex militar. Correcto. En la parte baja de la imagen vamos a poner
la foto del supuesto asesino ya identificado. Él es conocido como Garis Francis. La única sensación de paz que le queda a los familiares de las víctimas es que ya falleció. Él falleció en el 2018. Un poco tarde ya, ¿no? Para que pueda haber justicia. Y lamentable que esta persona no haya pagado. Era una persona muy inteligente. Te voy a dar un dato importante. Ya una vez que hacen el identikit, ¿no? Atrapan a 7 personas. Imagínate, 7 detenidos. Sí, pero todos comienzan a pasar una prueba de piditoraje. Okay. ¿Y cómo se llama esa prueba que te hacen con el dedo y te ponen chupones y todo para saber si es verdad? Ya. No ¿Quieres que te lo diga? Sí, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre ahorita. No sé periodista. Parece el valor de la verdura. El polímetro. El polímetro. Ah, mira. Correcto, entonces todos pasan por el polímetro y ninguno es. Ya. Y llega una llamada a la policía. Y le dice, ustedes me tuvieron. Ajá. Estaba encerrado, ya no iba a hacer más daño. Pero seguiré asesinando. No hicieron bien su trabajo. Jugaba con la psicología de la policía. Un hombre muy astuto. Muy astuto. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Te das cuenta? Sí, evidentemente hubo un tema o sea, la inteligencia como tal es muy amplia, ¿no? Uno de las cosas más importantes es la inteligencia emocional, pero en este caso sería la parte más cognitiva, ¿no? Podría hablarse, porque decir que era muy inteligente es muy amplio y decir, pero no es inteligente emocionalmente. Entonces, a lo que te estaba comentando es que esta persona sí era hábil, se podría decir, tenía esa habilidad y se daba cuenta también de las falencias de las autoridades, de qué manera actuaba, como tú me acabas de mencionar. De repente conocía también a fondo. Claro, algo que él de repente sabía, en el fondo, es que en esa época no existían las pruebas de ADN. No había las pruebas de ADN. No lo sabía, ¿no? Pero era difícil más reaccionar a una persona. Actualmente el ADN, las huellas, todo es mucho más fácil poder identificar a una persona, ¿no? Bueno, algo de repente, como te comentaba, es que esta persona perteneció a la Segunda Guerra Mundial, fue un combatiente, pertenecía al área aérea. De repente, no sé, en la etapa de cuando comenzaron a educarlo al manejo de armas, algo hubo en su mente. Lo que pasa es que eso es lo que pasó hace años, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra Mundial. Simplemente admitían a personas que querían servir, ¿no? U otras decían, bueno, es importante de que tengas que servir a tu patria y ya, adelante. Pero no había una entrevista previa, no había una intervención, no había un test, no había algo que vería si esta persona estaba apta para el puesto, como lo es hoy en día. Cuando tú postulas a cualquier ámbito laboral, por ejemplo, siempre pasas por un tema, por test vocacionales, por test psicológicos, ¿no? Test vocacionales sería cuando un estudiante va, por ejemplo... Claro, para ver a qué carrera puede estudiar. A qué carrera va, exacto. Y como te comentaba, acerca del... ¿La Segunda Guerra Mundial? Todo lo que implicó, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, lo que hubo antes era que se admitía a cualquier tipo de personas, ¿no? Personas que requerían, ¿no? Por ejemplo, decían, se solicita una cantidad masiva, bla, 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 y las personas decían, ok, voy a servir a mi patria, voy a hacer esto, y simplemente, pero no había un detrás, o sea, no había una entrevista psicológica, no se sabía si estas personas, o sea, fuera de que querían, u otros estaban siendo obligados a servir. Claro, porque muchos padres pensaban que era un castigo mandar a sus hijos al ejército. Claro, pero por ejemplo, no había un detrás, no había antecedentes, como te estaban dando pruebas psicológicas, entrevistas psicológicas, para que el psicólogo en sí, el profesional, comente y diga de que esta persona estaba siendo apta, porque no es nada sencillo. Tendría que tener ciertos requisitos para que esta persona pueda desempeñar esta profesión, se podría decir como tal, el ser militar. Correcto, pero hasta hace poco
Ajá. Incluso se quiso plantear lo que es el servicio militar obligatorio en el Perú y en muchos países de Latinoamérica. Muchos jóvenes no se encuentran preparados y yo creo que de repente muchos jóvenes, por ejemplo, tengo un amigo el cual su papá lo obligó a pertenecer al militar y él terminó con la famosa mirada perdida, ¿no? Y fue afectado. El hombre no se desarrolla muy bien. Le Ya. cuesta desenvolverse en la sociedad actualmente. ¿Te imaginas todo lo que conlleva? Por eso es que digo de que es importante, y eso lo están haciendo ahora. En el ámbito laboral, por ejemplo, lo que se hace mucho es, fuera de que si esta persona tiene todas las condiciones, todas las habilidades para poder desempeñar ese puesto, lo que también se hace es que luego pasas, no sé si tú has pasado cuando estás postulando a un trabajo, te mandan al psicólogo, ¿no? Para que puedan hacerte una entrevista psicológica y aplicarte algunos test para ver si aparte tú de tener aquellas habilidades para el puesto, también puedes desempeñar el cargo como tal, teniendo en cuenta de que de repente vas a estar bajo mucho estrés, teniendo en cuenta de que tienes que tener ciertas competencias laborales, y todo eso lo podemos ver fácilmente en una entrevista laboral, y también lo podemos ver aplicando ciertos test y el poder de la observación que todo psicólogo como tal lo tiene. Entonces, ahora, volviendo al caso, el tema de esta persona, ¿no? Que fue el Zodíaco, en el ámbito militar, por ejemplo, ¿qué es lo que conllevó? O sea, primero tendríamos que analizar un poco más a detalle cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, si tuvo la carencia, la falta de uno de sus familiares, de uno de sus padres, cómo vivió, cómo fue, de qué personas estuvo rodeado Bueno, esta han pasado persona. varios años, ¿no? Y Ajá. recién se sabe quién es. Sus padres están muertos, obviamente, si él está muerto, ¿no? Entonces es un poco difícil llegar a esa conclusión, ¿no? O investigación, ya que más en esos años no existían muchos archivos. Claro. Ahora todo es internet, es mucho más fluido. Claro, ahora, por ejemplo, lo que tú mencionabas, un dato importante, de que sobre el tiempo se tiene el conocimiento de que esta persona pertenecía a la milicia. Entonces, ¿qué conlleva? ¿Qué componentes tiene el pertenecer a dicho ambiente, ¿no? A ser militar, el estar ahí en la guerra, ¿qué es lo que tú ves? Ves sangre, ves muerte, tienes que sobrevivir y tienes que matar, apuñalar en este caso, al otro bando, ¿no? Imagínate todo lo que conlleva, o sea, si tú en esos momentos estás, por ejemplo, te mando al campo, vamos, imagínate someterte o verte envuelto en todo esto, es complicado. Imagínate que esta persona hay un detrás, solamente quiero que te imagines, en su niñez no la pasó bien, hubo carencia, como te estaba diciendo, adicional a ello, su ámbito familiar, su ámbito social, de repente, no lo sé, había personas que le hacían bullying, sufría de abusos, violencia, no tan solamente violencia Claro, sexual, de violencia. porque de repente pudo ser abusado también en lo que es el Imagínate. ejército. Y adicional a ello, someterse a la milicia, estar ahí envuelto con todo ese tipo de estrés, matar a personas, ahí algo hubo. Aparte del ámbito genético, también hubo del todo. Es que tendríamos, como tú dices, abarcar demasiado el campo de Correcto. todo él, ¿Te de puedo cómo hacer una fue. pregunta? Sí, claro. Mira, ya, tomando en cuenta de que sí perteneció a la milicia, Ajá. de que sí fue, ¿qué podría hacer el ejército o el gobierno para poder tener a personas que realmente sirvan y estén preparadas para la guerra? Sé que es difícil, Así es. ¿no? Pero ¿qué podríamos tomar en cuenta? Es importante la salud mental para desempeñar cualquier ámbito, laboral, que sea educativo, para cualquier ámbito es importante. Entonces, yo creo que ahí el tema de los psicólogos entran a rayar. Y Claro, sobre son muy todo, importantes los claro, y psicólogos. no solamente un psicólogo, en realidad el psicólogo de por sí puede aplicar pruebas, hacer entrevistas, se podrían decir, consejería. Y un profesional en la salud, un psicólogo aparte, que a ello le suma, por ejemplo, el tema psicoterapéutico, como es mi caso, le da mucho más herramientas, mucho más accesibilidad para poder abordar un poco más al paciente o al cliente, como lo pueda decir también. Entonces es importante que la milicia también considere eso. Hoy en día se está considerando, se considera eso. Se considera de que, por ejemplo, el psicólogo puede evaluar para ver si esta persona está apta a todo lo que conlleva, bajo todo lo que va a estar sometido.
y si esta persona no cumple los requisitos, simplemente le dice muchas gracias. Quizás tienes todo la parte ganada del ámbito físico, pero la otra parte mental no, porque pueden existir, como tú dices, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que se vio todos los tipos de trastornos, porque a raíz de eso han salido muchos trastornos, te Sí, es contaré, verdad, es y muy a es raíz de cierto. eso también le empezaron a dar mucho más énfasis al ámbito psicológico, y los test vocacionales empezaron, y los test en realidad, no tan solamente los test vocacionales, empezaron a salir mucho más. Ya iba pasando al otro asesino. En Ajá, conclusión, es así es. importante en todo ámbito poder presentar un psicólogo que pueda hacer análisis clínicos de las personas, cómo están. Exacto. Por ejemplo, en los colegios tiene que existir un psicólogo. En el trabajo, en el ámbito organizacional, tiene que existir un psicólogo. Por ejemplo, en las clínicas obviamente hay psicólogos, pero sobre todo también sería un psicólogo y un terapeuta, sería un psicoterapeuta para que pueda abordar mucho más. Aunque el psicólogo educativo simplemente deriva, entonces no es tanto así, pero ya en el ámbito clínico es importante y sobre todo el ojo clínico. Entonces es importante de que haya ahí la presencia del psicólogo para que pueda entrar a detallar, sobre todo en estos casos, ¿entiendes? Para ver si esta persona está apta, porque Para el simplemente puesto. para el puesto. En este Correcto. caso para ser militar, como en este caso de Zodíaco, porque si hubo una buena entrevista, en la primera instancia se pudo decir simplemente gracias, pero Hasta no aquí vamos nomás. a, exacto, descartarlo. Pero ¿qué hubo? Ahí no hubo nada, simplemente ingresó. Entonces, ahí también hay Claro, que también era la ver. necesidad de la época, ¿no? Era la guerra ya, 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 era correr. Exacto, y no ver si esta persona iba a, o sea, no iba a haber problemas para poder desempeñar Correcto. ¿no? Dicho puesto. Exacto. Correcto, Mariluz, darte las gracias, me has aclarado mucho más el panorama. Bueno, y a continuación pasaremos al siguiente asesino. El segundo asesino serial que vamos a tomar en cuenta va a ser Lontón. Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta, Mariluz. Ay, 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 dime. ¿Cuántos, cuántas víctimas, mejor dicho, debe tener un asesino para ser considerado un asesino serial? 3 exactamente. 3. Ujú. En un corto periodo. O sea, sí, hace un rato estábamos hablando y mencionaba Andrés que si eran 2 que no se considera asesino serial, sí, no se considera asesino serial. Ok. El Zodíaco sí, ya que fue 7, ¿verdad? Claro, y en un periodo muy corto. Entonces, de por sí, así son 7, pasan la valla, ¿no? Entonces, Ok, no, te lo mencionaba ujú. porque fue para un año y volvió a hacerlo, por eso te decía. No, sí, pero igual, de todas maneras, Por en la ese cantidad de tiempo, víctimas. exacto. Ah, ok, perfecto. Bueno, volviendo a Lonton. ¿Quién es Lonton? Lonton es un asesino en serie con descendencias japonesas ubicado en Perú. No podíamos dejar en alto que pase un asesino serial peruano. Él ataca en los años 1800. Casi todos los asesinos que estamos hablando ahorita son de esa época, 1800. Imagínate, tendrías que entrar a detallar, como tú dijiste, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese En la momento? época. Claro. Y sacando un cálculo también de qué es lo que estaba pasando antes, ¿no? Porque ya en 1800 ya tendría una cierta edad. Entonces, ¿cuándo fue? Usualmente la mayoría tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que estaba pasando y eso también suma a lo que es la persona, ¿no? Porque cambian todos Lonton es sus... un inmigrante japonés que llega al Perú. Ya, Radica en la calle Japón. ok. ¿Ok? Él era barbero, también hay en Japón. Mm, Cortaba el pelo, pero su fascinación era poder afeitar a las personas. A él le gustaban las personas de barba espesa y poderlos dejar bien, bien afeitaditos, bien acicalados. Esa tarde llega un cliente inglés, el perfil que le encantaba a Lonton. Un hombre blanco, de barba espesa, que le dice, quiero que me hagas una barba en forma de candado. ya. Lonton le dice que sí, perfecto. Comienza a afilar lo que es una navaja en un cuero antiguo, hasta dejar un filo del tamaño de una hoja de papel, súper, súper filoso.
le pone lo que es crema de afeitar en todo el rostro y comienza a afeitar. Uno, comienza a pasar la navaja 2, 3 veces, y es así que algo explota en la cabeza de Longton. Tiene toda la sensación de poderle pasar la navaja en el cuello de extremo a extremo. Lo piensa unos segundos, Ujú. piensa que está mal, pero finalmente lo hace. Le corta el cuello a su primera víctima. La víctima comienza a botar sangre. Longton goza al ver cómo esa sangre fluye, fluye, fluye. Luego de eso se da cuenta de lo que había hecho. ¿Y qué decide? Enterrarlo en la parte posterior de la trastienda. De repente un poco tonto, ¿no? Porque en cualquier momento podría haber llegado alguien y darse cuenta. Porque enterrarlo en el lugar donde fueron los hechos. Considerando que ya pasa un periodo, un cierto tiempo, El cuerpo y apesta. exacto, emana un olor, entonces complicado también, ¿no? Bueno, a Longton se le adjudican 27 víctimas. Un Ya sabes número- que asesino serial. Es un número muy alto. ¿En cuánto tiempo? ¿Sabes en el periodo? 6 meses. Ya, pues, de ley, sí. 6 meses. Bueno, algo muy particular era que las víctimas decían que iban a su barrio favorito, en la calle Capón, la barbería de Longton. Después de eso, nunca habían regresado a su casa. Es que también tienes que entrar a tallar, si ahorita contáramos o te contara sobre lo que sé de algunos, bueno, otros asesinos seriales, es que también muchas veces dicen, él era un asesino serial, pero no parece, no parecía. Claro, Longton era una Ajá. persona la cual no parecía un asesino serial, era muy cordial, ¿Te muy das cuenta? sonrisente, muy convincente. Por ejemplo, si las personas le pedían rebaja, él lo hacía. ¿Te das cuenta? Es como que él, ¿cómo ha podido realizar un asesinato? O sea, no hay, imposible. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente sobre un asesino serial que se llama Albert Fish. Si quieren lo pueden revisar un poco más a detalle. Y ese asesino serial era un viejito que nadie podría pensar que era un asesino serial, particularmente qué es lo que hacía, ¿no? Rebanaba glúteos de niños, o sea, imagínate de niños, porque dice que la parte más suavecita y más blanda era esa parte, ¿no? De los glúteos. Imagínate, violentaba sexualmente a los niños, entonces nadie se imaginaba de que era así. Y cuando todos hablaban sobre él, decía, es una muy buena persona, y es más, tenía hijos, y los hijos también ni por acá pensaban de que esto pasaba con su padre, y que cometía tales errores. Entonces también hay que ver el tema de que cómo eran, ¿no? A veces no cumplen mucho con ese aspecto, ¿no? De que no se van a presentar No dan necesariamente. el perfil de asesino, Exacto, sino se presentan como una oveja como una con piel persona de muy carnero. cordial, como estabas comentando, exacto, como una persona cordial, como una persona muy complicado decir que es un asesino serial. Entonces, es ahí donde va, ¿no? La inteligencia en ese momento se podría adjudicar una inteligencia no emocional, porque la inteligencia es muy amplia, como digo, pero sí una inteligencia, se puede decir, cognitiva en ese momento, de qué perfil quiere mostrar, pero ante el público, y no su verdadera identidad. Longton, volviendo un poco al tema, Ujú. ¿no? Todos sus asesinatos los terminaba enterrando en la parte posterior de la trastienda. ¿Qué pasa? Un familiar lo nota a Longton nervioso en la barbería y es así que da el anuncio a la policía. Longton, al enterarse que la policía está atrás de él, ¿qué decide? Lo piensa unos minutos y dice, me mato, pago culpas. Es así que la agarra, coge su navaja y se rebana el cuello, así como asesinó a sus víctimas. Yo te hago una pregunta. Dime. ¿Qué habrá pasado por su mente para decidir no pagar sus culpas y preferir la muerte? Uy, allá tendríamos que entrar a tallar porque es su mente y esa mente, uff. A ver, te voy a mencionar algunas cosas. Lo que pasa es que nosotros como psicólogos siempre nos basamos mucho en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, que en la cual, por ejemplo, vemos que una persona tiene ciertas características, ciertos comportamientos
y vemos si esos criterios se van cumpliendo de acuerdo a cada persona. Si esa persona, por ejemplo, en un trastorno, no sé, depresivo, ¿no? En un periodo, no sé, por ejemplo, de 6 meses, esta persona sigue persistiendo, se sigue sintiendo mal, ya estaríamos hablando, bueno, en conjunto a eso, con muchos más otros criterios, tendríamos que ver que sí se cumple el tema de trastorno depresivo, si hablemos como tal. Pero si una persona viene y dice, por ejemplo, a terapia me ha venido una persona hace poco y me dijo, disculpe psicóloga, lo que pasa es que yo me siento mal, que no sé qué. Por ahí algunas amistades me han comentado de que de repente tengo un trastorno depresivo y yo les digo, pero tú sabes que implica tener un trastorno depresivo, es mucho más de lo que me estás comentando. Y hablando un poco más, me comentaba de que hace poco fallecido un familiar de él, entonces no estaríamos todavía hablando de un trastorno depresivo como tal, estaríamos hablando un poco más de el momento, ¿no? En un estado en el cual se encuentra de que está triste. Entonces, cuando una persona, ya volviendo al tema, la pregunta concisa que me acabas de decir, ¿qué estuvo pasando en esa mente? Tendríamos que también ver el tema, sobre todo de que cuando una persona, por ejemplo, es esquizofrénica, pues uno de los criterios también tiene mucho que ver con las alucinaciones, con voces que se repiten y que dicen que hagas algo. Obviamente que en ese momento la persona está convencida de lo que está haciendo es correcto, ¿no? De repente estoy ahí pensando y digo una voz interior dentro de mí, ¿no? Dice que tengo que matar a esta persona o a una cierta cantidad de personas, como tú decías, para poder llegar, no lo sé, A un objetivo, en el a un caso del objetivo, Zodíaco, que quería reencarnar, qué sé hacer yo. esclavos. Exacto. Esclavas para cuando estén en el cielo. Entonces, volviendo al caso que tú me estás Lonto. comentando de Lonto, ¿qué pasó en su mente? Podría ser de que también, ¿no? Recabando un poco más de información, podría ser, digo, de que también tenía esquizofrenia, por ejemplo, o era un psicópata, empezaba a alucinar, escuchaba voces, podría ser, y de que estas voces determinaron de que, oye, ya cumples tu misión, así que pues mátate, ¿no? Entonces Bueno, tendríamos que analizar, eso es muy amplio en realidad, no es tan yo sencillo. quiero mencionar algo. De repente también Lonton se asesinó porque la xenofobia de esa época era muy fuerte, más que ahora, porque la xenofobia existe y siempre ha existido. Acuérdate que es un emigrante japonés. No tenía padres en Perú. Él emigró solo. Se iba a ver solo. Nadie le iba a visitar. Y de repente en la cárcel iba a ser peor sus pagos. Y ahí también tendremos que entrar a tallar sobre cómo fue su infancia. Vuelvo a repetir, cómo fue su infancia de él, cómo fueron sus padres. Recuerda que es muy diferente la crianza que se realiza en diversos lugares. En Perú, los padres son muy diferentes, ¿no? La crianza sobre todo, a Japón, como tú mencionas, ¿no? De repente acá los padres son un poco más permisivos, ¿no? Como que los dejan ser, entre comillas, a los hijos. En cambio, en Japón, el hombre cumple cierta función al igual que la mujer y está muy marcado. Entonces, de repente, tendríamos que también entrar a tallar cómo fue su vida de él, ¿no? ¿Qué tanto fue? Y todo lo que pasó en su mente. O sea, no es tan sencillo como les digo decir, ay, este es un maldito, este es un desgraciado, es un asesino, un psicópata y nada más, sino tendríamos que entrar a tallar qué es lo que conllevó a ello, qué pasó, qué hay detrás, que eso ya es más que nada, se podría decir, el psicólogo forense entra a tallar más acá en este caso. Correcto. Un caso curioso, un dato curioso y fantasioso. ¿Crees en historias fantasmales? Yo siempre creo en algo real, en lo conciso, Bueno, como también es mi carrera, ¿no? pero te voy a contar una muerte que se le adjudica a Lonton Ok. tras ya estar muerto. Ujú. Hace poco visitamos lo que es el cementerio Presbítero Maestro. Llegamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no?, por las diferentes tumbas y llegamos al pabellón de los suicidas, al pabellón San Joaquín. Es así que un vigilante nos contó una historia. Dicen que ya tras semanas de Lonton estar enterrado, un vigilante comienza a hacer su vigilia, ¿no? Y llega al pabellón de los suicidas. En ese entonces, las linternas eran a base de combustible. Estaba bajo la llama
y comienza a escuchar un llanto. Sigue el llanto y llega justamente al fondo donde se encuentra la tumba de Lontón. El hombre escucha el llanto mucho más fuerte. Desesperadamente mueve el combustible para que pueda hacer más llama. Es en ese momento que siente que un filo le corta la garganta, de extremo a extremo. Imagínate. Y al día siguiente, sus compañeros lo encuentran a los pies de la tumba de Lontón. Mucha coincidencia. Sí, podrían ser coincidencia. Podría ser, bueno, si, o sea, si se ve que ha tenido que ser otra persona, porque tú sabes que también hay personas de que creen mucho o siguen mucho a esos asesinos seriales y al final, ¿qué es lo que hacen? ¿No? De que empiezan a replicar. No son ellos, pero empiezan a ver el tema de la réplica, porque creen mucho en lo que ellos hacen, ¿no? Sea por lo que sea, pero creen tanto que empiezan a seguir. Entonces puede ser eso o puede ser un tema también de coincidencia, como lo estabas mencionando al inicio. Ok. Entonces, te hago una pregunta ya para finalizar con este asesino. Ok. Hazme, lanza la pregunta. ¿Qué podría motivar a un, digamos, no tan solo un barbero, Ajá. sino una persona que ejerce un servicio a matar a un cliente? Es que recuerda que detrás de esta persona, o sea, no es una persona que está realizando una labor, simplemente de que hay algo detrás, como ya lo había mencionado, ya sea por algo genético, ¿no? Porque uno de sus padres, un familiar, tiene algún tipo de trastorno y pues tiene este gen que se activa, ¿no? Entonces, o ya sea por el estrés causado, ¿no? Como ha vivido violencia, abusos, tras abusos que hace que algo despierte en él eso. Entonces, como tú me estabas mencionando, de que qué cosas pues habría detrás de este personaje que a raíz de aquella cosa que realizó, ¿no? Empezó a ver en él la curiosidad y la curiosidad pues Pudo más. pudo más y llegó a darse cuenta de que esto le llamaba realmente la atención. Ok. Entonces, Bueno, hablando un poco de sangre y todo esto, vamos a pasar a un asesino que hace poco, a principio de año, se estrenó su serie. Vamos a hablar de Jeffrey Dahmer, ¿te parece? okay. Claro, excelente. Y nos encontramos en el último bloque, ya, donde vamos a hablar de un asesino serial que hasta tiene una serie en Netflix. Vamos a hablar de Jeffrey Dahmer. ¿Tú llegaste a ver la serie? Sí, efectivamente lo llegué a ver, pero siempre analizando la otra parte, ¿no? Psicológica, bueno, propio de mi carrera también. Nada que la psicóloga está analizando, bueno, puede ser, pero también viendo qué es lo que pasó, ¿no? Porque ahí narraron su niñez, no tan solamente su niñez, narraron cuando Pero su su mamá niñez estaba abarca muy gestando. poco. Sí, cuando estaba gestando primero, qué es lo que pasó, el tema de los fármacos que consumía la madre y todo lo que conllevó, ¿no? Después, porque sí también hablan del tema de su niñez, sí hablan, cierta parte. Y bueno, añadiendo a eso también algunos, se podría decir, alguna información que yo tenía también. Bueno, pero comencemos con el principio. Ok, Vamos a narrar la historia de Dahmer. ok, quedo atenta. Bueno, como tú también has leído, me gustaría que aportes ideas, des luz, ¿no? Bueno, comenzamos. Jeffrey Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin. Es así también que él es conocido como el caníbal de Wisconsin, ¿no? Pero vamos más allá. A la edad de 9 años, antes de sus padres divorciarse, separarse, su papá a los 9 años le enseña lo que es la taxidermia. ¿Tienes conocimiento de qué es la taxidermia? Sí, se podría decir que es el tema de que le hacían o que le hacen a algunos animales, ¿no? Las vísceras, el cortar y todo ello, ¿no? Claro, es el arte de disecar un animal para su preservación, Exacto. ¿no? Entonces, Jeffrey comienza a sentir el gusto por la sangre, el gusto por sentir la que son las vísceras en las manos, Imagínate. ¿no? Un corazón latiente aún y todo esto. Entonces, un poco escalofriante todo esto. Ujú. Bueno, es ahí que ya Jeffrey teniendo 10, 12 años, sus padres se separan. Él se queda con su madre y su padre se aparta de su vida.
le hace falta lo que es una identidad paterna, ¿no? Ujú. Entonces Jeffrey comienza a creer con su madre y Jeffrey se descontrola. Es así que la madre de que lo llama al papá y le dice, tu hijo está que se descontrola, ¿qué hacemos? Se dice que lo mandan a la milicia. Jeffrey regresa de la milicia, pero igual seguía completamente descontrolado. Y es así que la madre, al ver que no tenía apoyo del padre, lo manda a vivir a la casa de la abuela. Y es ahí cuando él comienza a asesinar, ¿no? Comienza a acudir a los famosos barrooms, que eran los backrooms en Estados Unidos, eran donde los homosexuales iban a poder contraer relaciones amicales, sexuales y a poder tomar un trago sin ser juzgados, ¿no? Es así que Jeffrey conoce a un joven de 17 años y lo invita a la casa de su abuela a pasar un momento mucho más agradable. ¿No? Entonces están ahí hablando en la casa de su abuela y Jeffrey, al ver que este joven no quería acceder a lo que él quería, lo apuñala. Y es así que él se ve en aprietos al ver que su abuela lo va a descubrir y lo lleva al sótano y comienza a desmembrarlo. Al pasar los días, comienza a oler muy fuerte, muy, muy fuerte, ya que un cuerpo a los 3 días tú sabes que apesta. Claro, empieza a emanar un olor fuerte, como tú lo acabas de decir. Entonces la abuela le decía, ¿qué estás haciendo? Y le dice que está disecando una rata grande. La abuela agarra, comienza a maquinar y cada vez que bajaba del sótano, efectivamente no encontraba nada porque Jeffrey había puesto unas puertas especiales para poder él solamente entrar. Bueno, es así que luego de esto se descubren 3 cadáveres en el jardín de la abuela. Wow. La abuela, al no poder más con el descontrol de su nieto, no sabiendo que él es asesino aún, Jeffrey se manda a mudar a un barrio de personas morenas, a un barrio de negros. En esa época el racismo era muy fuerte en Estados Unidos. La policía no entra a estos barrios, preciso para que él pueda hacer lo que le da la gana. Es así que él lleva a 14 jóvenes a su departamento y va desmembrando y comiendo hígados y corazones de cada uno de ellos. Muchas veces estos jóvenes eran de tez morena y también abusaba de ellos, cometía lo que es la necrofilia. O sea, matarlos y asesinados, ver Se el tema abusaba sexual. de ellos. Claro, todos los crímenes de Jeffrey ocurren entre 1978 a 1991. Es un periodo largo, pero se le adjudican 17 víctimas en todo su Demasiado. Si tiempo. tú sabes que ya más de 3, ya estamos hablando de un asesino serial. Correcto. Ujú. Pero vamos mucho más allá de la mentalidad de Jeffrey. Bueno, a todo esto, el objetivo de Dahmer era poder tener el famoso altar a la muerte. ¿En qué consistía? El famoso altar de la muerte era Ujú. poder tener 2 esqueletos completos, uno a la mano derecha y uno a la izquierda, una mesada, como le decía él, que venía a ser una columna vertebral con su cabeza y lo que son las costillas. Y encima de cada parte de la costilla colocar una cabeza. Si sumamos, van 7. Y él quería también tener 12 cráneos aparte. Entonces, no le faltaba mucho para llegar al número, ¿no? Él tuvo, como te dije, 17 víctimas. Ahora, se le culpa al padre por lo que su hijo hizo, ya que prácticamente lo incitó al enseñarle la taxidermia. Ya, pero esa es una suposición, porque en realidad el papá simplemente quería, bueno, también son suposiciones, ¿no? No vamos a entrar a tallar tanto en eso, porque el papá le enseñó porque quería compartir más tiempo de calidad, según lo que comenta, más no con la intención de incitarlo a que él pueda hacer eso. Obviamente que también tendremos que entrar a tallar sobre la edad, Claro, ¿no? fue Era una muy edad muy pequeño, temprana, fue claro. 9 años. Enseñarle a un niño a esa edad no está preparado psicológicamente, no entiende, lo ve como juego de repente. Claro.
Entonces, Y también, por ejemplo, podemos ver, lo que pasa es que, como ya mencionaba, es importante el papel de los padres, ¿no? Que desempeñan. Imagínate, sobre todo, por ejemplo, cuando son pequeños, cuando son niños, ¿qué es lo que hacen? Ahora, en el caso de Dahmer, sobre todo cuando la madre estaba embarazada, empezó a consumir fármacos. Fármacos que obviamente le dijo el médico de que no eran apropiados para una mujer que está embarazada, gestando. gestando, ¿no? Pero él igual necesitaba de esos fármacos. Luego, todo lo que vivió cuando estaba embarazada con el padre, después de dar a luz, lo que vivió Dahmer, el abuso que tuvo, la época que estuvo también estudiando, ¿no? En el colegio, cómo lo veían a él, porque no lo veían como alguien, no, no tenía un círculo amical grande, sino que Claro, lo excluían. incluso si hablamos de su anuario, él se coló en muchas fotos. ¿Te das cuenta? No lo tomaban en cuenta. Por ejemplo, se coló lo que es el coro de su escuela, se coló. Se coló también en la Lo veían como una foto, persona rara. se coló también en la foto del equipo de béisbol. O sea, quería que lo tomen en consideración. En cuenta. Quería hacerse notar, porque las personas simplemente lo veían, vuelvo a repetir, como una persona rara. Bueno, ahora, a todo esto yo creo que el padre en algún momento toma conciencia, ¿no? Y durante todo el juicio estuvo con él, hasta el momento que lo enjuician por 16 cadenas perpetuas. O sea, al final iba a morir en la cárcel. No vivimos, o sea, esa cantidad de años. Entonces, ¿qué nos deja esto de lección? ¿No? Que los padres de repente estemos más atentos a la actitud de nuestros hijos, poder agarrar y darles más amor en el momento que lo solicitan. Exacto. Porque hoy en día también ver bien, por ejemplo, el tema de la relación entre los padres, ¿no? Si bien es cierto, hay familias en la cual está el papá, está la mamá, ¿no? Y ponen de su parte, conllevan una buena relación y juntos sacan adelante a la familia. También está la familia monoparental, solamente está la presencia de uno de los padres, Los miembros. claro, y es esta persona quien saca adelante al hijo, ¿no? O también puede ser que son padres separados y que puede ser que también tengan una buena relación y también no necesariamente los padres, como les menciono, tienen que estar juntos, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Pero Claro, no yo siempre se va creo a cumplir que eso. pueden estar separados de repente, pero dándole un tiempo de calidad a su hijo. Exacto, exacto. Y bueno, el problema que haya surgido entre ellos dos, el tema que haya pasado entre ellos dos, ya sea por una diferencia de caracteres o lo que fuese, ¿no? No tiene por qué interferir en la relación con el hijo. El hijo es muy aparte, entonces hay que saberlo eso llevar. Y si ya no se puede, porque se escapa de las manos, porque puede pasar, somos humanos y no sabemos a veces cómo conllevar ello, entonces para eso hay un experto. En este caso está el psicólogo, el psicoterapeuta. Es importante que tomemos en cuenta mucho eso y el tema de la salud mental, que hoy en día entra mucho a tallar en todos los aspectos, como lo mencioné al inicio, en el ámbito laboral, educativo y en el ámbito clínico también, y ahora lo que estamos viendo, el ámbito forense. Te hago una pregunta. Sí, claro, dime. En este caso, ¿tú crees que Dahmer lo hacía por un tema racial o porque trataba de esconder su homosexualidad? Yo creo que lo que él estaba haciendo era dónde o a qué grupo de personas él tendría esa facilidad para que pasara por desapercibido, ¿no? Y claro, efectivamente el tema del racismo En esa época era muy era sonado, muy mucho, fuerte. exacto. Entonces, no le dabas tanta cabida a una persona. Por ejemplo, si una persona de tez morena llamaba y hacía ciertas acusaciones, como que sí, como que no, no, bueno, está bien, dígame qué pasa, pero si llamara en esos momentos una persona de tez Un blanca, Rockefeller, por ejemplo. claro, entonces, sí, ¿qué pasó, señora? Entonces, iban inmediatamente. Era muy diferente el trato. Entonces, yo creo que ahí parte mucho eso. Entonces él se dio cuenta de que en este grupo, ¿no?
de personas con tez morena, simplemente, como no le daban mucha importancia, ya, creo que era un objetivo, una pieza clave mucho más fácil, ¿no? De ingresar y de cometer sus crímenes, que bueno, al final se dio toda la luz, ¿no? Ok, y bien dicen que al que fierro mata, a fierro termina, ¿no? Ujú. Bueno, fue que después de 2 años que Jeffrey estaba ya condenado cumpliendo su condena, es asesinado por uno de sus compañeros de celda que sabía toda la historia de Dahmer. Exacto. Bueno, también tenía un tema ahí él, ¿no? Pues un trastorno, porque él también, y ahí cuando le hacen la entrevista, él comenta, me parece, habla sobre que él tenía la necesidad, él tenía que asesinarlo. Entonces, y ahí ya no estamos hablando de una persona que está haciendo las cosas porque Claro, lo que es dice, real o lo porque que es dice en la algo entrevista bueno. también es que a él le gusta sentir los órganos vivos aún, ¿no? Calientes. Entonces, Imagínate. Claro, y yendo al recluso que lo llegó a matar, ¿no? O sea, lo hizo y dijo que hizo un bien a la sociedad, hizo algo bueno. pregunta, ¿el asesino de Dahmer es villano o héroe? Tendríamos que ver la perspectiva de la persona, ¿no? Tendríamos que ver la perspectiva de la persona. Quizás para los familiares de la víctima, ¿qué crees que responderían? Fue un héroe, pues, Fue un ¿no? héroe. ¿Y tú qué crees cómo lo vería el Su padre? padre, claro, como un villano. O Claro. sea, puede ser dos puntos de vista diferentes de donde tú lo observes. Siempre, siempre hay un tema de la observación y de la percepción. Yo puedo percibir, por ejemplo, vemos acá un vaso con agua y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que ves ahí? Para mí es un vaso que está casi lleno. Ok, muy bien. Para mí es un vaso en la cual veo de que tiene ciertas complejidades. No es un vaso llano, como podemos observar este que hay acá. Tiene ciertas cositas. Entonces, ¿te das cuenta? Vemos lo mismo, pero con diferente interpretación. Siempre estamos constantemente interpretando. Entonces, tendríamos que entrar a detallar sobre muchas cosas. ¿Ok? Es muy amplio eso. Mariluz, te agradezco por el día de hoy haberme acompañado acá a ser parte de Habitantes de la Noche. Quisiera saber si tienes un cherry que decir, Ay, ay, invitar a la ay, ya gente listo. a que te pueda dar cita contigo. Dale, con todo. Así, ya, bueno, muchas gracias, Andrés, por el pase que me das. Sí, acá estamos visualizando mi número 912-635-901, es mi número para cualquier cita, soy psicoterapeuta gestal y cualquier cosita, reserven su cita ya, pero ya. Tienen descuento, así que por favor llamen y digan que vienen de parte de Habitantes de la Noche. Gracias chicos por acompañarnos en este capítulo. Estaremos muy pronto de vuelta con nuevos temas. Síganos en Instagram, TikTok, YouTube y por favor déjenos sus comentarios de qué asesinos quieren que hablemos. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos. Chao.